Estamos con Alejandro Pérez, responsable del programa de enfermedades porcinas de SENASA, que nos ha recibido. Te agradecemos, Alejandro, muchísimo para dialogar un poquito respecto de la situación de la aparición de peste porcina africana en América, en República Dominicana concretamente. ¿Qué sabemos, Alejandro? ¿Cuáles son las certezas a esta hora? Bueno, las certezas son, uno se basa primero en los comunicados oficiales. República Dominicana estaba en un proceso de dejar de vacunar contra peste porcina clásica, o estaba en un proceso de erradicación de peste porcina clásica, y se encontraba con varios eventos de los cuales no podía identificar cuál era el agente. Bueno, esto finalmente, con trabajo de cooperación que tenía con Estados Unidos, es que manda muestras a Plum Island, y en el laboratorio de Estados Unidos, del Servicio Veterinario Oficial de Estados Unidos, determinan que había algunos animales que daban positivo a peste porcina africana. Y bueno, es así que la primera información oficial es por parte de Luzda, y luego es reportado por OIE que tenía dos focos, uno en una provincia muy lindante, digamos, con Haití, y otra más en el centro, digamos, de la isla o del país de la República Dominicana, otro foco. No obstante, información, digamos, que todavía no está refrendada, digamos, como un comunicado oficial a nivel OIE, que, bueno, habla digamos, también da cuenta, digamos, la distancia que habría en estos dos focos, que la enfermedad estaría diseminada, y que de las 32 provincias ya estaríamos hablando de 14, 11, 14, bueno, está diseminado en todo el territorio. Y bueno, esto digamos, movilizado digamos, al SENASA como para reforzar todas las medidas que tienen que ver con la prevención. Medidas que ya venía reforzando, ya porque, bueno, peste porcina africana es noticia cada tanto, allá por 2018, cuando vimos que el gigante asiático China se afectaba. Bueno, la producción fue muy afectada en este país. También hace muy poquito lo que sucedió en Alemania, primero con animales silvestres y luego con domésticos. Teníamos también el antecedente de Bélgica, que, bueno, finalmente la pudo erradicar. Pero evidentemente es una enfermedad que preocupa. Y bueno, este nuevo evento, a nivel de 40 años después, digamos, de alguna manera se repite lamentablemente la situación, cuando a fines de la década del 70 ingresó al continente, y uno de los países que afectó fue justamente a República Dominicana. Y bueno, esto se vuelve a repetir, y lo que estamos haciendo desde SENASA es reforzar todo lo que tiene que ver con la prevención del ingreso, ya con muchas herramientas que fuimos desarrollando, que tienen que ver con identificar por origen, digamos, los pasajeros, porque hay un riesgo considerable en lo que significa el equipaje de los pasajeros. Y bueno, por otro lado, otra de las medidas preventivas que ya se viene realizando, pero que tiene que ver con las restricciones al comercio en cuanto a los países que están afectados con esta enfermedad. Y eso es una barrera muy importante que por suerte Argentina siempre supo mantener en un nivel alto. Y luego el tema de la prevención a nivel de los pasajeros, que, como te decía, es por tanto los pasajeros como las embarcaciones, que es por, eh, digamos, el origen o los puertos que hayan visitado antes de arribar acá a Argentina. Respecto de el comercio con República Dominicana, ¿Argentina tiene un comercio asiduo con República Dominicana o no? De animales, No, digo, de semen, de... No, 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 bien. no. Con República Dominicana no hay ningún tipo de comercio de mercancía, ni de material genético, ni de animales en pie. Es totalmente nulo. Bien, o sea que el Eh, foco está digamos, puesto, digamos, en el turismo, en los viajes en puertos y aeropuertos exactamente, de pasajeros que vienen desde la región. exactamente, porque República Dominicana, todos sabemos que es un destino turístico Ujú. muy importante, y en este caso cabe advertir y remarcar muy bien que
los argentinos, hay mucha afluencia de argentinos hacia ese país y que regresan. Por tal razón hay que tener mucha precaución en este punto. Y bueno, digamos, esto es importante decirlo en los medios masivos de comunicación para que la gente se advierta lo máximo posible respecto a esto. No obstante, se realizan controles que tienen que ver digamos, los controles que son a través de los perros, los sabuesos, a través del equipaje, ¿no? Obviamente. También de los escáneres y demás. Evidentemente tenemos noticias, digamos, malas y buenas, en el sentido de que, bueno, que haya ingresado a América es una mala noticia. También, digamos, de alguna manera, la situación de la pandemia mundial hizo que, digamos, estas advertencias con respecto a las amenazas, por ahí no existen, no las palpamos, pero que uno tiene que tener una percepción de ese riesgo, y también el hecho de la menor afluencia de pasajeros hizo que los controles sean más eficientes. Bien. Los controles a ese nivel son los que todos deseamos, o sea, porque son los que más, la prevención, la mejor prevención. ¿Okay? Pero es cierto que no son 100% eficientes ni acá ni en ninguna parte del mundo. En alguna Sí. medida, te decía, depende un poco de la colaboración de quienes viajan, digamos, en un esfuerzo colectivo. No puede ser NASA, o no podemos, digamos, pedirle al Estado que controle 100% algo sin que los turistas colaboren, ¿no? Exacto. Sí, sí, sería lo que la campaña El pasajero responsable, que aún advirtiendo que puede llegar ya cuando llega arriba al país, que tiene alguna mercancía que le parece dudosa, inclusive en ese punto también puede avisar a las autoridades sin perjuicio de que esto le conlleve a algún tipo de situación de tipo que le labran un acta, hay un decomiso digamos, del producto, etcétera. Digamos, todo el mecanismo que se genera después. Pero bueno, el pasajero responsable tiene que avisar. No obstante, obviamente que nosotros estamos atrás de las campañas y demás, pero esto, vos sabés muy bien que es un trabajo de hormiga y que todo momento hay que estar comunicando al público para que, digamos, llegue al mensaje donde tiene que llegar. ¿Se sabe, Alejandro, cómo ingresó la peste porcina africana a República Dominicana? ¿Hay algún indicio, aunque sea extraoficial? Sí, sí, hay teorías, hay hipótesis, no obstante no hay como te decía antes, hay poca información oficial. El Servicio Veterinario de República Dominicana está tomando cartas en el asunto, obviamente está haciendo, digamos, visitando todas las granjas, está haciendo, está pagándole a los productores para sacrificar a sus animales. Está haciendo sacrificio y está haciendo todas las medidas de contención para ir eliminando la enfermedad de su territorio. Ahora, bueno, esta es la situación que sucede cuando no hay una notificación o no hay un sistema diagnóstico rápido como para que, digamos, rápidamente uno pueda tomar medidas. Sobre las hipótesis de ingreso, básicamente, digamos, la hipótesis de que haya ingresado claramente a través de básicamente un puerto es una de las hipótesis. La otra es que la enfermedad haya provenido de Haití y haya pasado, es una enfermedad transfronteriza, y esa haya sido la forma. Las producciones en República Dominicana son de muy baja bioseguridad, y no tienen, digamos, una formalidad tan importante como sucede en Argentina. Entonces, y la situación de Haití es mucho menos conocida, mucho menos conocida. Entonces, digamos, esa es otra de las hipótesis más verosímiles, ¿no? Hay otras más, pero bueno, esas son las más fuertes, inclusive también manejadas por el mismo Servicio Veterinario de República Dominicana. Alejandro, para estar atentos, digo, los productores argentinos y los del resto de América Latina que nos estén viendo, cuáles son los signos a los que hay que estar alertas? ¿Qué pasa cuando entra la enfermedad a la granja? Y por supuesto que notificarlo inmediatamente, ¿no? Claro, sí, sí, es importante, permitime, Anabela, la cuestión de, digamos,
cómo nos tenemos que cuidar de alguna manera de las espaldas y dar un buen mensaje en cuanto a al riesgo que tenemos. Evidentemente, que haya llegado al continente americano es una llamada de atención, claramente, pero no es, digamos, la única forma de ingreso. No es que porque llegó al continente ahora sí tenemos mayor riesgo, sino que sigue habiendo muchos países que tienen la enfermedad y que están haciendo muchos esfuerzos para contenerla. Entonces, todo lo que hace el SENASA reforzando los controles de ingreso es parte, digamos, de una de las barreras de la prevención. Después está la otra cuestión, que es, por ejemplo, lo que vos mencionabas, conocer la enfermedad. ¿Para qué? Para, digamos, inmediatamente poder identificarla y notificar al SENASA. Es otra de las medidas de prevención, aunque por ahí no es tan conocido de esta manera, simplemente de que cuando uno notifica, y por eso ponía bien el ejemplo de República Dominicana, ¿qué hubiera sido si República Dominicana, porque si uno entra a la página, va a ver que hacía como un mes que tenían sintomatología de neumonía, hace 3 semanas que tenían mortandades. Es decir, conocer la sintomatología es muy importante. Ahora la vamos a escribir. ¿Para qué? Para hacer lo que se llama la detección precoz y contener rápidamente un evento sanitario de estas características. Todo se maneja en términos de sospecha hasta que lo confirmamos, pero es muy importante, y en eso Argentina y los productores tienen que saber y conocer que tenemos que desarrollar más la detección precoz a través de un sistema sensible que rápidamente notifiquen al SENASA, que el SENASA resuelva, porque eso lo hace rápidamente, si se trata de una enfermedad prevalente o se trata de una enfermedad exótica, como es el caso de peste porcina africana, o peste porcina clásica o PIRS, pero ahora hablamos de africana. Entonces, los signos que tenemos que observar son básicamente, lo primero es una enfermedad muy letal, es una enfermedad que no es tan contagiosa de lo que parece. Es decir, que quizá, por ejemplo, en un establecimiento intensivo, quizá aumente un poco la tasa de mortalidad, pero en principio no mucho. Y cuando ya esto empieza a ser muy evidente, significa que la enfermedad se expandió en el establecimiento. En los establecimientos más pequeños, quizá sí haya una rápida diseminación de la enfermedad y, y son muchas veces lo que por ahí se confunde con otras causas, pero que bueno, ahí sí se observa alta mortalidad. Entonces, la mortalidad, la fiebre, el decaimiento, los animales la sintomatología puede ser de hiperaguda, que casi sin signos, hasta crónica o subaguda. Entonces, en esa variación vamos a tener muerte, fiebre, decaimiento, se amontonan. La sintomatología a nivel de la piel es muy característica de estas enfermedades, tanto de peste porcina clásica como de africana, que es un enrojecimiento de la piel, básicamente en las extremidades, en el vientre, y después también cursa con otra signología similar que tiene que ver con diarrea, puede tener también como, por ejemplo, abortos, signos también respiratorios. O sea, es una enfermedad, al ser sistémica, igual que peste porcina clásica, puede dar diferentes signologías. Por eso es muy importante notificar y descartar cualquier caso de este tipo. Obviamente que esta signología está asociada a muchas enfermedades prevalentes y de la granja y productiva, pero bueno, hay que estar atentos y tener, digamos, unas características, depende del tipo de granja, de cuál es la signología habitual. Y bueno, ante la evidencia de algo que llame la atención, notificar. Detección precoz. A la vez también tenemos los silvestres, no olvidemos. Cuando de alguna manera encontramos muchos, por ejemplo, esto generalmente se encuentra el jabalí muerto, básicamente, o el cerdo asilvestrado muerto, porque la signología es la misma, pero no se ve. Pero también es otra forma de la que hay que avisar al SENASA, notificar a las autoridades
para que tomen las muestras o vean dónde está el animal muerto, de la misma forma que sucede con las granjas. Ahora vamos a un paso antes y que es igual de valioso, hablemos de bioseguridad, digamos. ¿Cómo podemos evitar que ingrese a la granja peste porcina africana o cualquiera de estos patógenos? Digamos, hay que reforzar las medidas de bioseguridad. Como bien decías al principio, quizá la pandemia de COVID haya recordado un poquito cómo funcionaba el tema sanitario y haya ayudado un poco a esta labor. ¿Es correcto? Sí, 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 totalmente. Es como una transmisión de pensamientos, Anabela, porque la otra cuestión, en serio, es el tema de bioseguridad. Claramente la bioseguridad aplica para todas las enfermedades y básicamente para lo que sirve es una barrera para evitar el ingreso de las enfermedades a la granja. Ahora, en una situación, en una emergencia, en un caso confirmado, también sirve para contener. Entonces también estamos en un grado de prevención en ese punto. Es decir, no solamente la notificación precoz, sino tener bien establecidas las barreras sanitarias para evitar el ingreso también permite evitar la diseminación de las enfermedades. Entonces, en ese punto es importante identificar en todo análisis que se hace, en toda, digamos, puesta a punto o determinación de los puntos críticos que tiene una granja en cuanto a la bioseguridad, uno tiene que hacer un análisis en función de las enfermedades que quiere evitar o que quiere contener. Pero en ese punto tiene que uno prestar mucha atención a lo que es animales silvestres, es decir, que los perímetros de bioseguridad en las zonas, que hoy en día el problema jabalí es cada vez más importante, es un capítulo aparte, es otra charla, digamos, pero entonces hay zonas donde la población de jabalíes está aumentando y por lo tanto digamos, la contención por el atrayente que pueda hacer la granja para esas poblaciones tiene que ser bien sólida, inclusive hasta doble cerco. Luego el tema de los vehículos, obvio, los animales sin lugar a dudas, pero también es un virus que es muy resistente al medio, con lo cual el tema de fómites es muy relevante, digamos, los objetos contaminados que puedan ingresar a la granja, ya sea vehículos, personas, objetos, eso es muy relevante, y obviamente también los animales que provengan, digamos, de un establecimiento de estatus sanitario superior o al menos conocido, inclusive la implementación de cuarentenas en los predios es otra de las medidas de bioseguridad que es muy, muy relevante a nivel de prevenir esta como tantas otras enfermedades, pero puntualizando en esta es muy importante. Así que prevención del ingreso a través de los controles que realiza el SENASA y todas las fuerzas de seguridad, los requisitos sanitarios que se imponen, digamos, al ingreso de mercancías y productos y animales, luego la detección precoz para, digamos, poder hacer una buena contención, la bioseguridad que tengan las granjas para fortalecer también la resistencia que pueda llegar a haber con respecto a la diseminación, y también hay otras acciones que obviamente que está haciendo el SENASA que tiene que ver con bueno, de vuelta, el COVID nos atravesó y el hecho de que no podamos tener, o ahora quizá de a poco se empieza a normalizar las situaciones donde hay concentración de gente junto con animales, es otro tema a tener en cuenta. El SENASA ha hecho auditorías a las ferias y remates, así como se ha prohibido en su momento la concurrencia la concentración de cerdos en las exposiciones. También ha dado un mensaje muy fuerte respecto a esto, porque bueno, eso es un poco cortar el tema del contacto, y todas las visitas que se hacen a las granjas, tanto a las que son altamente dispersoras, digamos que mueven muchos cerdos, así como las granjas de tipo traspatio, autoconsumo, que están en cercanías con basurales, también es un trabajo importante que estamos haciendo. Decía al principio, es un trabajo que tenemos que hacer un poco codo a codo con los productores para asegurar el estatus sanitario a nivel nacional. Alejandro Pérez, responsable del programa de enfermedades de los porcinos de SENASA, muchísimas gracias. Estamos a tu disposición. A vos, Anabela, y un saludo a todos.